Hola, ¿cómo están? Los saludo de nuevo. Soy Karime Pérez, soy docente de oftalmología en Centro Campus Universitario Siglo XXI. El día de hoy vamos a tratar la clase de presión intraocular y glaucoma. Al inicio les voy a hablar de algunas generalidades de glaucoma y la presión intraocular y al final hablaremos propiamente de las patologías. Vamos a comenzar. Recuerden que la presión intraocular permite que no colapsen las paredes del ojo, también la conocemos como PIO. El nivel normal es de 10 a 20 milímetros de mercurio y está dada principalmente por el humor acuoso. El humor acuoso es un líquido transparente, es un medio óptico, se encuentra en el segmento anterior del ojo, nutre la córnea y el cristalino, que son avasculares, y se produce a una tasa de 2.5 mililitros por minuto. Recuerden que el ojo está dividido en segmento anterior y posterior. El segmento anterior va desde la córnea hasta la superficie anterior del cristalino. Y el segmento anterior se divide en dos cámaras. La cámara anterior, que va de la superficie posterior de la córnea hacia la parte anterior del iris, y la cámara posterior, que va desde la superficie posterior del iris a la parte anterior del cristalino. En la cámara posterior tenemos los procesos ciliares. Los procesos ciliares son los encargados de la producción del humor acuoso, que fluye a través de la cámara posterior, pasa a través de la pupila a la cámara anterior y de la cámara anterior llega al ángulo iridocorneal. El ángulo iridocorneal es la unión de la córnea, la esclera y el iris, esta estructura anatómica. El humor acuoso pasa en el ángulo a través de la malla trabecular hacia un canal que se llama canal de Schlemm y de ahí canales conectores hacia la esclera y la circulación venosa. ¿De acuerdo? ¿Cómo checamos la presión intraocular? La realidad es que, pues aquí me encantaría que tuvieran rotaciones físicas para checar la presión, pero bueno, todos los oftalmólogos tenemos en la lámpara de hendidura adaptado este dispositivo que se llama tonómetro de Goldmann, que es el gold standard. El tonómetro de Goldmann es un aparato que toca la superficie del ojito y mide la presión por contacto. ¿Qué es lo que hacemos? Colocamos primero anestesia al paciente, tetracaína, y un colorante que se llama fluoresceína, ya hablaron de él en sus clases previas. Se utiliza la luz azul cobalto de la lámpara y se acerca el conito del tonómetro hacia la córnea. Cuando ustedes se asomen van a ver esta imagen como de semicírculos. Pueden tener varias opciones, o que estén muy juntos o muy separados. Cuando nos acercamos y vemos alguna de estas imágenes, movemos la perilla del tonómetro de Goldmann y el objetivo es lograr que los círculos se toquen uno por dentro del otro. Cuando logramos esta imagen, nos asomamos y vemos en qué número vamos de la perilla y esa es la presión intraocular. Vean la perilla, está graduada 10, 20, 30. Supongamos que yo me asomo, veo esta imagen y el número está en 12, esa es la presión intraocular. Déjenme ponerles un videito que quería enseñarles de la presión intraocular. Pues vamos a ver. Como les decía, hay que anestesiar la córnea y poner fluoresceína. Aquí el doctor normalmente le va a explicar a la paciente qué va a hacer, le coloca gotitas de anestesia y esa tirita naranja es el colorante con fluoresceína. Colocan a la paciente la lámpara de hendidura, mínimo aumento en la lámpara y le piden que vea hacia el frente, por favor. Muy bien, entonces coloca la luz azul, coloca a su paciente en posición, ahí está la perilla que les comentaba, se acerca a la lámpara y este video me acerca, déjenme ponerle ahí pausa. Esta es una imagen, o aquí pueden ver lo que el doctor está viendo en la lámpara. Quiero que vean que aquí está un semicírculo superior y otro inferior. Si se dan cuenta están muy separados. ¿Qué es lo que va a hacer el doctor? Comenzar a mover la perilla para que se acerquen. Váyanlo viendo. Ven cómo se van desplazando los circulitos. Y ahí, justo donde se tocan uno al centro del otro, ahí es la medida correcta de presión intraocular. En este momento lo que él tiene que hacer es ver su perilla, ver en qué número está de la perilla y esa es la presión intraocular.
Muy bien. Ahora, ¿qué es el glaucoma? El glaucoma es una triada. Tiene que ver con aumento de la excavación del nervio óptico, más aumento de la presión intraocular, más pérdida del campo visual. Hay dos excepciones a la regla. La primera, pueden tener un paciente con presión alta sin daño al nervio óptico y sin daño al campo visual, y eso se conoce únicamente como hipertensión ocular. Excepción 2, pueden tener un paciente con aumento de la excavación del nervio, daño en el campo visual, sin aumento de presión intraocular, y ese se conoce como un glaucoma de presión normal. El glaucoma tiene varias clasificaciones. La primera clasificación es respecto a su causa, primario o secundario. En el primario no hay causa aparente, en el secundario se identifica la causa y tiene que ver con otras enfermedades del ojo, las vamos a ver más adelante. Por anatomía se clasifica en glaucoma de ángulo abierto o glaucoma de ángulo cerrado, y por edad, congénito de 0 a 3 años, juvenil de los 3 años a la adultez y propiamente el glaucoma del adulto. Vamos a hablar de otras generalidades. Todos recordarán la exploración del nervio óptico. El nervio óptico tiene una excavación al centro. ¿Recuerdan cuánto es lo normal? Muy bien, lo normal es 5 décimos o 50%. Cualquier excavación mayor a 6 o 60% es sugestiva de glaucoma, o bien una asimetría mayor a 2 entre ambos ojos. Supongamos que tienen un paciente con una excavación del 30% en un ojo y del 60% en otro ojo. Esa diferencia mayor a 2 entre ambos ojos también es sospechosa de glaucoma. ¿Cómo vemos la excavación? Recuerden que el nervio óptico es la unión de todos los axones de las células ganglionares de la retina. Válgame el ejemplo burdo, es como si ustedes tienen un florero y ponen muchas flores, siempre al centro de las flores va a quedar un agujerito. Lo mismo esto, el nervio óptico es la unión de estos axones y al centro siempre queda un agujerito o una excavación. Vean aquí, todo esto es la papila y al centro tenemos un anillo pálido que es la excavación. Si sacan el porcentaje, de aquí a aquí es el 100% y esta es mi excavación, más o menos le darían un 40% del diámetro. Vamos a ver las imágenes clínicas. Aquí tienen una papila. Recuerden que la papila también le vemos la forma, es ovalada, es naranja, está definida y tiene una excavación pequeñita, más o menos como del 30%. Aquí hay otra papila con una excavación pequeñita, igual, más o menos 30%. Ahora vean esta. Aquí está toda la papila. Esta es la excavación. Vean incluso que es irregular. Aquí este vasito les da una buena imagen de dónde termina la excavación. Aquí más o menos estaríamos hablando de un 70%. Hay varios factores de riesgo asociados al glaucoma. Antecedente heredofamiliar. Mi abuelo, mi papá, mi tío, alguien tuvo glaucoma. Es un factor de riesgo. Diabetes o enfermedades isquémicas. Una de las teorías del glaucoma está relacionada con circulación. Se cree que puede haber una teoría vascular donde hay una mala circulación al nervio óptico y esto va dañando las fibras. Los pacientes con enfermedades isquémicas, cardiopatías, diabetes, hipertensión pueden tener más riesgo de glaucoma. Pacientes con miopía arriba de 6 dioptrías pueden tener glaucoma primario de ángulo abierto o hipermétropes mayores de 4 dioptrías pueden tener un glaucoma cerrado. ¿Por qué es esto? Recordarán de sus clases previas que los pacientes miopes o hipermétropes tienen alteraciones en la longitud del globo ocular, Si tienen un paciente hipermétrope, los pacientes hipermétropes tienen ojos más cortitos. Entonces pueden tener una cámara estrecha, el iris puede estar más cerca de la córnea y tener más riesgo de un ángulo cerrado. Hay varios estudios para detección de glaucoma. El primero es campos visuales. Recuerden que los campos visuales nos dan una interpretación de cómo capta la imagen del paciente. No solo los ojos. El campo visual es un estudio de toda la vía visual. Es decir, desde que mi ojo capta la imagen, la pasa a través del nervio óptico, al quiasma óptico, a las cintillas y de ahí al lóbulo occipital. Todo eso evalúa el campo visual. En cuanto al glaucoma, las porciones superior e inferior del nervio óptico son más susceptibles a daño. Pueden encontrar un daño arqueado en el campo visual y finalmente progresa un daño tubular. Pregunta de examen y de todos los exámenes. El campo visual
siempre se afecta de forma tubular en glaucomas avanzados, pero se preserva la visión central. ¿Por qué creen que se conserva la visión central? Muy bien, porque la mácula nos da la visión central. Recuerden que la mácula es la zona de mejor visión. La mácula no se afecta en el glaucoma. Entonces, el centro siempre se conserva y el primer daño del glaucoma es un escotoma que se llama escotoma de Jerrum, que está entre los 5 y 15 grados del punto de fijación. Ahorita se los explico. Entonces, este estudio es un campo visual. La interpretación la vemos así. Vemos una X, el centro de la X es la mácula, que es el punto de mejor visión, y este punto negro es la mancha ciega. La mancha ciega corresponde al nervio óptico. ¿El nervio óptico ve o no ve? Bien, doctores, el nervio óptico no ve. El nervio óptico capta las imágenes y las transmite, pero no percibe la imagen. En un campo visual siempre van a ver el nervio óptico como una mancha ciega. Ahora, físicamente el nervio óptico es nasal, pero recuerden que el campo visual, nuestro ojo lo percibe al revés. Entonces, en un campo visual, donde está el nervio óptico, va a ser el campo visual temporal. Y la otra zona es la zona nasal. Aquí está más fácil porque el triangulito les denomina el campo visual nasal. Entonces tienen la cruz, mácula, nervio óptico, campo temporal, campo nasal. Y esta rayita que ven aquí les marca los grados alrededor de la mácula. Tienen 10, 20, 30 grados. 10, 20, 30 grados. 10, 20, 30. ¿Qué les decía aquí la definición? El escotoma de Jerrum afecta entre los 5 y 15 grados del punto de fijación. Quiere decir que entre los 5 y 15 grados, si tienen un escotoma, es un escotoma de Jerrum y es un daño inicial por glaucoma. Vean esta imagen, es un escotoma arqueado. Aquí lo describirían como un campo visual del ojo izquierdo que afecta el campo arqueado en la zona temporal y nasal. Estos son daños iniciales de glaucoma. Véanlo aquí, pueden verlo aquí. Mientras más oscuro es el puntilleo, les habla de mayor pérdida del campo visual. Y si no hacemos algo, estos escotomas van creciendo en intensidad, profundidad, cantidad, hasta que llegan a un estadio final que es un campo tubular. Entonces, campo visual tubular es característico de glaucoma avanzado. ¿Qué otro estudio tenemos para glaucoma? Tenemos un estudio que se llama OCT. El OCT es una tomografía de coherencia óptica. Evalúa el grosor y las medidas del nervio óptico. Vamos a poner ejemplos. El de arriba es un estudio normal. El OCT es como una fotografía del nervio óptico y les hace un análisis estadístico del grosor y las medidas del nervio. A términos prácticos es como un semáforo. Esta línea negra es el estudio del paciente. Lo normal es que esté todo el tiempo en la zona verde. Y estas gráficas de pie les hablan de las medidas del nervio. Verde quiere decir que tiene un grosor adecuado. Este es un estudio anormal. De nuevo, vean la línea negra. Sale de la zona verde, entra a zonas rojas que les habla de adelgazamientos sospechosos. Y aquí en las gráficas de pie se corrobora. Las zonas rojas son adelgazamientos del nervio. Ese es un estudio sospechoso de glaucoma. Entonces, tengo un paciente en el que sospecho que tenga glaucoma, le hago su campo visual, le hago su tomografía. Si salen positivos, pues ya, me voy a los tratamientos. Les voy a hablar de algunas generalidades de tratamientos y cirugías de glaucoma. Vamos a hablar del tratamiento. Hay dos tipos de medicamentos, o los que disminuyen la producción del humor acuoso o los que aumentan el drenaje. ¿Cómo disminuyo la presión del ojo? O hago que produzca menos humor acuoso, o hago que el humor acuoso que tiene fluya más rápido. De los medicamentos que tienen disminución de producción tenemos 4 tipos. Beta bloqueadores, que puede ser el timolol, tiene efectos adversos, ojo, bradicardia, hiperemia, ardor, hipotensión postural. Nunca los usen, tengan mucho cuidado en pacientes asmáticos con EPOC y cardiopatías. Aunque la dosis es muy bajita, sí puede causar bradicardia. De hecho, en el servicio social tuve una paciente que tenía bradicardia en 40, no le encontrábamos ninguna causa. La verdad es que la paciente estaba asintomática, el electro estaba bien, y al final resultó que era por su medicamento de glaucoma. Entonces, no, aunque piensen, la dosis es muy bajita,
no desprecien el efecto adverso de los medicamentos. Nunca los receten en pacientes con asma, EPOC y cardiopatías. La siguiente familia que disminuye la producción del humor acuoso son los inhibidores de anidrasa, como la brinzolamida. Estos medicamentos nunca los usan en pacientes alérgicos a sulfas porque pueden hacer acción cruzada, pueden tener alguna reacción ahí alérgica, entonces no los usen. Siguiente familia, alfa-adrenérgicos, brivamidina cada 12 horas. Puede también causar cuadros alérgicos, es muy raro, nunca he visto uno, pero acuérdense que nunca sabemos quién va a ser ese paciente, uno en miles, así que precaución, puede causar taquifilaxia. Y los últimos medicamentos que son el gold estándar son latanoprost y latanoprost. Tienen algunos efectos adversos, pigmentación de piel, ojo rojo y aquí, guiño guiño entre comillas, crecimiento de pestañas. Ya no se les va a olvidar con la historia que les voy a contar. El latanoprost, que fue el primer medicamento que existió, lo creó un medicamento que se llama Allergan. Es muy bueno para glaucoma, disminuye la presión intraocular en un 30%, es de los que más la disminuye, pero de repente se empezaron a dar cuenta que los pacientes con estos medicamentos tenían pestañas increíbles y perfectas. Entonces reportaron que uno de los efectos adversos es crecimiento de pestañas. Obviamente muchos queremos pestañas increíbles, así que después tomaron la fórmula de latanoprost y la empezaron a comercializar para crecimiento de pestañas bajo otro nombre que se llama Latisse. Entonces aprovecharon su efecto adverso. Es más o menos como la historia del Viagra. Yo creo que ya muchos saben que el Viagra empezó como por un tratamiento para cardiopatías y después un efecto adverso demostrado fue mejorar la función sexual. Así que ahora el Viagra lo comercializan también para apoyo a la función sexual del hombre. Algo así pasó con el travaprost y latanoprost. Entonces, si se acuerdan de esa historia, ya no se les va a olvidar su efecto adverso y el gold estándar, ¿de acuerdo? Cuidado con estos medicamentos en cuadros inflamatorios. Pacientes con uveitis, puede aumentarles la uveitis. Entonces, no los usen si tienen un paciente con inflamación intraocular. Y el otro tipo de medicamentos son los que aumentan el drenaje del humor acuoso. Aquí tenemos únicamente la pilocarpina. Cuidado con la pilocarpina, la verdad es que no la usamos mucho porque tiene efectos adversos. La pilocarpina causa miosis. El paciente puede tener visión borrosa, disminuye la acomodación, causa cefalea, la verdad es que sí es muy incómodo. A largo plazo puede causar catarata, entonces casi no lo usamos, salvo contadas ocasiones y así emergencia. La realidad es que no es muy ideal utilizarlo. Ahora, tengo un paciente con glaucoma, ya le di medicamentos, no mejora la presión intraocular. ¿Qué hago? Ya pasamos a cirugías. Igual hay generalidades para cirugías de glaucoma. Iridotomía con láser, IVA, que es un implante de válvula de Ahmed, ahorita se los explico, trabeculoplastia con argón y trabeculectomía. Iridotomía, este es un láser que funciona muy bien para ángulo cerrado. Tenemos el iris, el objetivo es hacer una ventanita con láser. ¿Para qué? Quiero que vean esta imagen. Como les comentaba, el humor acuoso se produce en los procesos ciliares, pasa a través de la cámara posterior hacia la cámara posterior y hacia el ángulo. Pacientes con ángulos cerrados, el iris está en contacto estrecho con la córnea, el humor acuoso no puede fluir bien, se queda aquí obstruido. ¿Qué es lo que hace el láser? Una ventanita o una comunicación directa para que el humor acuoso pase de forma directa a través del agujerito hacia la cámara anterior y al ángulo. Clínicamente en una lámpara de hendidura ustedes lo van a ver así, tal cual como un agujerito. El siguiente procedimiento es trabeculoplastia con láser. Igual es láser. Aquí tienen una imagen de la malla trabecular. Imaginen una coladera. No es lo mismo el agua pasando a través de una coladera con agujeros pequeñitos a el agua a través de una coladera a través de agujeros muy muy grandes. Esa es la función del láser. Tal cual, utilizamos láser para hacer los agujeritos de la malla trabecular más grandes y que el humor acuoso fluya mucho más rápido. La otra cirugía, que se llama IVA, es el implante de válvula de Ahmed. El implante de válvula de Ahmed, la verdad es que es una cirugía que se creó hace como 40 años, sigue vigente, es un muy buen dispositivo. Consta de una cámara o un cuerpo de silicón y tiene un tubito.
¿Qué es lo que se hace en la cirugía? Se abre la conjuntiva, se conserva la esclera, el cuerpo de la válvula se mete entre la conjuntiva y la esclera y se sutura, y este tubito de silicón se mete a través de la esclera hacia la cámara anterior. ¿Cuál es el objetivo? Que el humor acuoso tenga un punto de drenaje extra. Además de irse al ángulo, pasa a través del tubito hacia el cuerpo de la válvula y es un drenaje extra muy rápido y muy eficiente. Y la otra cirugía se llama trabeculectomía. La trabeculectomía tiene el objetivo de comunicar la cámara anterior con la esclera. De nuevo, para hacer una ventanita grande y aumentar el flujo del humor acuoso. ¿Qué es lo que se hace? Se diseca la esclera, se hace como un flapcito de esclera, se hace la ventana que comunica la cámara anterior con la esclera, se cierra el flap y tienen una ventana directa. Aquí lo pueden ver mejor. Esta es de una cirugía. Aquí tienen la esclera, se hace un cuadrito, levantan un flap, se hace una ventanita y después se cierra el flap. El objetivo es que haya una ventana o una comunicación directa para que el humor acuoso salga mucho más rápido. Muy bien, entonces hasta aquí tenemos generalidades. Ahora sí, vamos a hablar de las patologías poco a poquito. Recuerden que les comentaba que el glaucoma tiene varias formas de clasificación. Ahorita vamos a hablar primero acerca de el glaucoma primario y secundario y el glaucoma de ángulo abierto y ángulo cerrado. Vamos a hablar del glaucoma primario de ángulo abierto, por sus siglas GPAA. Es la forma más común de glaucoma. Puede afectar el 1% de los mayores de 40 años y hasta el 10% de los mayores arriba de 80 años. Tiene una etiología desconocida. Existe la teoría vascular, que es la que les platicaba. Por algo hay mala circulación, entonces empieza a haber isquemia y se dañan las fibras del nervio óptico. Hay varios factores de riesgo descritos: antecedente de glaucoma, presión alta, una excavación grande. Pues los pacientes miopes son factores de riesgo porque recuerden que los pacientes miopes tienen hojas grandes. Puede haber un paciente miope con una excavación de 8 décimos, no porque tenga glaucoma, sino porque su ojo es muy grande, pero es sospechoso. Mayor de 40 años, diabéticos, hipertensos y también la raza negra se ha asociado. El tener 2 o más de estos factores de riesgo los hace sospechosos. ¿Cuántos pacientes diabéticos mayores de 40 no conocen? Entonces, con ser diabético mayor de 40 es sospechoso. Miope, antecedente heredofamiliar, sospechoso. Todo paciente que tengan 2 factores tienen que hacerle estudios de glaucoma o mandarlo al oftalmólogo a revisión. ¿Qué tratamiento le dan a estos pacientes? Análogos de prostaglandinas, que ya les comentaba que son la primera elección, disminuyen la presión al 30%. ¿Qué pasa si tengo un paciente? Le di medicamento, no mejora la presión. Puedo usar varias combinaciones de medicamentos, o bien ya usé todos los medicamentos que hay y no mejora, hacemos otros procedimientos como la trabeculoplastia con argón o la cirugía, trabeculectomía. También pueden utilizar la válvula de Hamet. Este es el glaucoma primario de ángulo abierto. Vamos a pasar al glaucoma de ángulo cerrado. El glaucoma de ángulo cerrado comprende del 17 al 30% de todos los glaucomas. Puede haber 2 tipos, un glaucoma crónico o un cuadro agudo. El cuadro agudo es una urgencia. Factores de riesgo: hipermétropes. Lo que les platicaba, los pacientes hipermétropes tienen ángulos pequeñitos, cámaras estrechas. Hay mayor contacto entre la pupila y el cristalino. Se bloquea la pupila y hay un cierre angular. Aquí hay un videíto que les quiero mostrar. Aquí pongamos atención. Una pérdida total de la visión con rapidez. Ciertas características anatómicas del ojo, como un estrecho ángulo de drenaje, cámara anterior con poca profundidad, iris delgado y caído, facilitan el desarrollo de glaucoma agudo. Generalmente, esto sucede cuando la pupila está dilatada y el cristalino se atasca en la parte posterior del iris. Esto, nos pueden ver aquí, se dilata el iris y entonces hay un contacto muy directo entre el iris y el cristalino y queda ahí obstruido. impide que el humor acuoso fluya a través de la pupila hacia la cámara anterior. La acumulación de fluido en la cámara posterior empuja el iris, causando que éste se abombe hacia adelante y bloquee el ángulo de drenaje completamente. Entonces, el humor acuoso ya no fluye, se queda aquí obstruido, empujan el iris hacia adelante y cierran mucho más el ángulo.
El glaucoma agudo de ángulo cerrado es una emergencia médica y puede haber, como les decía, cuadro crónico y cuadro agudo. El agudo es una urgencia. Vamos a ir acá. Vamos a hablar primero del crónico. GC, AC es glaucoma crónico de ángulo cerrado. El glaucoma crónico sí puede tener síntomas, que son visión borrosa, halos por las noches, aumento de presión intraocular y daño al campo visual. ¿Por qué halos por las noches? Como veíamos en el video, hay mayor riesgo cuando el iris se dilata. Recuerden que el iris es como un diafragma. Cuando estamos en la oscuridad se abre. Entonces, por las noches mi iris se abre, se dilata y puedo tener halos que corresponden a pequeños cuadros de aumento de presión. El tratamiento aquí es con iridectomía con láser y fármacos tópicos. La iridectomía es el procedimiento que les comentaba que hace una comunicación directa. Al hacer esta comunicación directa, el humor acuoso puede fluir a través de esta zona y ya no se abomba y hay menos riesgo de urgencia. Ahora, el glaucoma agudo tiene una clínica muy característica, un dolor muy intenso, baja de visión, halos de colores, el iris está hiporrefléctico, ojo rojo, lagrimeo y cefalea. Es un dolor tan intenso que le causa síntomas vagales a los pacientes. Náusea, vómito, es muy súbito. Es un paciente que les va a decir, estaba muy bien y de repente empezó a dolerme el ojo, me bajó la visión, tengo náusea, vómito, puede llegar vomitando al consultorio. Es un cuadro muy característico y es unilateral. A la exploración pueden ver edema en la córnea. Vean esta córnea, no brilla, se ve como edematosa, como oscura. Y obviamente van a tener un ángulo cerrado. Vean este corte con la lámpara de hendidura. Aquí pueden ver la córnea. Aquí está la línea del iris. Este es el cristalino. Y este mini espacio es la cámara anterior. De hecho, si se dan cuenta, aquí está en total contacto la córnea con el iris. Es un ángulo cerrado. Véanlo aquí de nuevo. Aquí pueden ver que la córnea y el iris están totalmente en contacto. Solo queda un poquitito de este espacio de cámara anterior. Estos son bloqueos angulares. Lo que veíamos en el video, el humor acuoso se está acumulando detrás del iris y está desplazando el iris hacia adelante, cerrando el ángulo y causando aumento de la presión intraocular. Aquí hay otra imagen. El ojo se ve rojo, vean la conjuntiva, la esclera están hiperémicos, hay muchos vasitos ingurgitados, esto se llama reacción ciliar. El edema corneal, la córnea está opaca. Esta es una urgencia médica. El tratamiento es con beta bloqueadores tópicos, aquí citimolol, lo que tengan a la mano, inhibidores de anhidrosa carbónica vía oral, como puede ser acetazolamida, o bien manitol. Recuerden que el manitol es un osmótico. El objetivo del manitol es deshidratar el humor acuoso y bajar la presión intraocular. O pilocarpina. La pilocarpina aquí sí, al causar miosis, puede romper el bloqueo pupilar. La realidad es que el motivo de urgencia usamos lo que tengan a la mano y si no es que todo. Recibo al paciente, le pongo pilocarpina, no mejora, le doy acetadiazol, no mejora, le doy manitol. Esta es una urgencia, aquí sí hay que hospitalizar al paciente y darle tratamiento para disminuir la presión intraocular. Esto de urgencia. Una vez que logré estabilizarlo y bajar la presión, el tratamiento definitivo es la iridectomía con láser para evitar otro episodio de bloqueo. Ahora, ya vimos la clínica, pero es una urgencia. ¿Por qué? Porque la presión intraocular puede llegar a niveles altísimos, del 30 al 60%. ¿Por qué es una urgencia? Además del dolor y los síntomas del paciente, arriba de 30 milímetros de mercurio hay riesgo de oclusión de la arteria central de la retina. Entonces, igual y puede llegar el paciente, le resuelvo la presión, pero si pasó muchas horas con la presión arriba de 30 milímetros, hay una obstrucción de la arteria central de la retina y ese ojo puede quedar ciego totalmente. Entonces, mucho cuidado, ojo rojo, náusea, cefalea, vómito, sospechan glaucoma agudo, es una urgencia. Den el tratamiento si es que tienen los medicamentos y la verdad es que honestamente en su servicio social dudo que los tengan o algo, mándenlo inmediatamente al oftalmólogo porque si no ese ojito se puede perder y puede quedar en ceguera total. ¿De acuerdo? Entonces con esto ya vimos glaucoma primero de ángulo abierto, glaucoma agudo y crónico de ángulo cerrado. Vamos a hablar ahora de los glaucomas secundarios. Los glaucomas secundarios, como les decía, son aquellos donde podemos detectar una causa asociada al glaucoma.
Dentro del glaucoma secundario tenemos varias patologías oculares: pseudoexfoliación, dispersión de pigmento, uveitis, esteroides y neovascular. Vamos a comenzar por la pseudoexfoliación. La pseudoexfoliación es una patología ocular común después de la sexta década de la vida. El 20-30% de los pacientes con pseudoexfoliación tienen glaucoma y el 15% desarrollan hipertensión ocular. Recuerden que les platicaba que pueden tener un paciente con presión alta, pero no tiene aumento de la excavación del nervio y no tiene daño al campo visual, se considera hipertensión ocular. La pseudoexfoliación es un glaucoma de ángulo abierto y se trata con medicamentos. Déjenme avanzar un poquitito. Entonces, la pseudoexfoliación se cree que es un depósito de material blanquecino, fibrilar. La realidad es que nadie sabe al 100% qué es. Con la edad muchos pacientes lo desarrollan y empiezan a acumular esta serie de proteínas y sustancias tanto en la superficie anterior del cristalino como el borde del iris, como el ángulo. Entonces, los pacientes tienen glaucoma porque estas proteínas empiezan a tapar el ángulo. Es algo más físico. Es un ángulo que físicamente está abierto, pero las proteínas lo están obstruyendo y no dejan que avance el líquido. ¿Qué pueden encontrar? Aquí les puse otras imágenes. ¿Cómo ven esta excavación del nervio? ¿Se dan cuenta? Todo esto es la papila y aquí va la excavación. Esta es una excavación súper amplia. 90-95% en un ojo. El otro ojo estará como del 80%. Aquí tienen otra excavación más o menos del 90%. Entonces, la pseudoexfoliación tiene una causa por edad. Les digo, no se sabe al 100% a qué se debe, pero el problema es que estas proteínas se acumulan en el ángulo y lo bloquean. ¿Cómo lo tratan? Con fármacos para disminuir la presión intraocular, o trabeculoplastia con láser, o trabeculectomía quirúrgica. Siguiente glaucoma secundario es dispersión de pigmento. La dispersión de pigmento es una enfermedad en la que el iris empieza a perder pigmento. Tampoco se sabe la causa. Se ha relacionado a algunos pacientes miopes y después de los 30 años, pero no hay una causa 100% específica. Al perder pigmento, el iris empieza a perder color y genera transiluminación. Hay zonas del iris donde empieza a pasar la luz. Y se puede acumular el pigmento en la córnea y en el ángulo. Es lo mismo que la pseudoexfoliación. El ángulo está abierto, pero el pigmento se acumula en el ángulo y no deja que el humor acuoso fluya. El tratamiento igual es con fármacos, o trabeculoplastia con argón, o trabeculectomía quirúrgica. Vean estas imágenes. Esta es una imagen del iris con lámpara de hendidura. Normalmente pasamos la lámpara y el iris tapa toda la luz. ¿Alcanzan a ver aquí estas líneas radiales? Estas líneas son líneas donde el iris está perdiendo pigmento, como en parches. Y se acumula también ese pigmento en la córnea y en el ángulo. Aquí tienen otra imagen. El iris está perdiendo pigmento y transilumina. Y esta es la córnea, la superficie posterior. Empiezan a hacer acúmulo de pigmento como en forma de uso. Siguiente tipo de glaucoma secundario es un glaucoma uveítico, como su nombre lo dice, se asocia a uveitis. En la uveitis, como ya vieron en sus clases de ojo rojo y uveitis, hay células inflamatorias flotando en el humor acuoso. Estas células se pueden empezar a acumular o a solvar en el trabéculo y de nueva cuenta lo obstruyen de forma mecánica. Es un glaucoma de ángulo abierto y el tratamiento es con fármacos, o trabeculoplastia con láser, o trabeculectomía quirúrgica. Y otro tipo de glaucoma secundario es el uso de esteroides. Uno de los efectos adversos de los esteroides, el que quieran, dexametasona, betametasona, fluorometolona, los que gusten, pueden tener efectos adversos. Al utilizarlos pueden generar aumento de la presión intraocular en los pacientes. Generalmente se detecta a partir de la tercera semana de uso de esteroide. Puede ser tópico o sistémico. Puede ser que tengan un paciente por algo, tuvo un trauma, le puse esteroide, le pongo gotitas y a la tercera semana empieza con presión intraocular alta. Pero también puede ser sistémico. ¿Qué paciente sistémico se les ocurre que use esteroides? Puede ser un paciente con sinusitis, que usa esteroides nasales continuamente, o pacientes que tengan alguna enfermedad reumatológica, que requieran estar utilizando esteroides vía oral. También tienen riesgo de generar glaucoma secundario a esteroides. Si es sistémico, casi siempre se detecta entre la cuarta, sexta, séptima de uso. No se sabe al 100% por qué, pero se cree que los esteroides causan cambios estructurales en la malla trabecular.
alteran su estructura y entonces impiden el flujo del humor acuoso. Por favor, tengan en cuenta esto porque sí es muy común recetar esteroides tanto por parte del médico como por parte del paciente. Seguramente a todos les tocará escuchar o les habrá tocado escuchar a alguien que les diga, ay, no sé, me duele la cabeza o tengo dolor muscular. Inyéctate Alin, es buenísimo. Entonces utilizan el Alin para todo y es un esteroide muy potente. Y pueden hacer glaucoma por esteroides. También gotitas. Es muy común que el paciente diga, ay, tengo conjuntivitis. Y lo más común es ir a la farmacia y comprar neomicina con polimixina con dexametasona. Es un esteroide y puede causar aumento de la presión intraocular. Entonces, por favor, tengan en cuenta que los esteroides no son para usarse indiscriminadamente. Tengan mucha precaución al indicarlos y al recetarlos, por favor. Y eviten que las personas se los automediquen. ¿De acuerdo? Y muy bien. Último tipo de glaucoma secundario es el glaucoma neovascular. El glaucoma neovascular es una consecuencia de toda enfermedad que causa neovasos en el ángulo. ¿Cuáles son las enfermedades que causan neovasos? Las enfermedades isquémicas. Retinopatía diabética, oclusión de vena central de la retina, pacientes con enfermedad obstructiva carotídea. La realidad es que es muy común verlos en todas las patologías que causen isquemia. Como saben, la isquemia causa liberación de factores vasoactivos. ¿Qué hacen estos factores vasoactivos? Aumentan el crecimiento de factor endotelial de crecimiento, causan neovasos en ángulo y estos neovasos tapan la malla trabecular. Ahorita les enseño algunas imágenes. ¿Qué pueden ver en el glaucoma neovascular? Reacción ciliar, edema corneal, neovasos en ángulo, rubeosis. ¿Qué es la rubeosis? Recordarán que la rubeosis es neovasos en el iris y puede haber hipema. Vamos a ver. En oftalmología, cuando revisamos el ángulo, colocamos un espejito que se llama espejo de Goldman, que tiene 3 espejos, y nos da una imagen directa del ángulo. Aquí pueden ver córnea, una parte de esclera, iris, y alcanzan a ver estas líneas como rojitas que van verticales. Estos son neovasos. El glaucoma neovascular es un ángulo abierto, pero los neovasos están obstruyendo de forma mecánica e impiden el flujo del humor acuoso. Ahora, en esta imagen quiero que vean el iris. Este es muy marcado. Vean aquí todos estos vasos en el iris rojizos. Esos son neovasos. Se llama rubeosis. Estos neovasos, así como están en el iris, pueden estar en el ángulo y entonces obstruir el humor acuoso y causar glaucoma neovascular. De nueva cuenta, aquí tenemos otro iris. Aquí pueden ver este vaso, que es un vaso anormal que está ahí gigante. Puede ser muy evidente como estos o pueden ser muy pequeñitos como estos. El tratamiento del glaucoma neovascular es resolver la causa de la isquemia. Si es diabético y tiene retinopatía diabética, le trato su retinopatía diabética. Le controlo su azúcar y le pongo láser. Si tuvo una obstrucción de vena central de la retina, le puedo poner láser para eliminar los neovasos y trato su oclusión. Si tiene alteración carotídea, mala circulación, pues lo envío al cardiólogo y ya, en lo correspondiente. Entonces, tratamiento, resolver la causa de la isquemia, láser para eliminar los neovasos, fármacos y cirugía. Cirugía aquí sería la válvula de Hamet. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a tratar ahora acerca de otros tipos de glaucomas secundarios. Facolítico, facoanafiláctico, facomórfico y secundarios a cirugía. Estos están muy asociados a catarata, los vamos a volver a ver en el módulo de catarata, pero bueno, vamos a mencionarlos. Vamos a ir por aquí. El glaucoma facolítico está relacionado a cataratas avanzadas. Una catarata avanzada se vuelve como muy madura y la cápsula del cristalino se debilita. La corteza del cristalino se empieza como a licuar y entonces todas las proteínas del cristalino empiezan a salir a través de la cápsula y se empiezan a acumular en el ángulo. Al acumularse en el ángulo es más o menos como lo que veíamos en la pseudoexfoliación y la dispersión de pigmento. Aunque el ángulo está abierto, si tengo aquí proteínas
y sustancias o macrófagos también que no me dejan pasar el humor acuoso, va a aumentar la presión intraocular. Entonces se bloquea el ángulo de forma mecánica. La catarata empieza a perder proteínas a través de la cápsula y se acumulan en el cristalino, en el ángulo, perdón. Este es un glaucoma facolítico. El siguiente glaucoma es un facomórfico. Aquí la clave es facomórfico. Mórfico, morfos, forma. Tiene que ver únicamente con la forma del cristalino. Es un cristalino muy cataratoso, muy grande, que aumenta de tamaño, empieza a empujar el iris hacia adelante y cierra el ángulo. Vean aquí, tienen la línea en la lámpara de hendidura de la córnea, la línea del iris es un espacio muy estrecho. Puede haber edema corneal, una cámara estrecha, la pupila dilatada y está asociado a cataratas blanquecinas que llamamos intumescentes. El otro tipo de glaucoma se llama facoanafiláctico. El glaucoma facoanafiláctico es una reacción anafiláctica o inflamatoria. Se relaciona mucho a trauma, un paciente que haya tenido un accidente, no sé, un golpe contuso, de plano algo penetrante, un clavo, qué sé yo, algo que dañó la cápsula del cristalino y permite que las proteínas empiecen a salir hacia la cámara anterior y se bloquea por la reacción inflamatoria, empieza a aumentar la presión intraocular. Esta es una cirugía urgente. Entonces, ojo con esos tres tipos. Facolítico, hay filtración de las proteínas importante a través de una cápsula íntegra. Contrario al anafiláctico, en que la cápsula está rota. Y el facomórfico tiene que ver con la forma del cristalino. Otro tipo de glaucoma secundario es el asociado a cirugía. Este es un glaucoma iatrogénico. Durante la cirugía de glaucoma o catarata utilizamos unas sustancias en gel que se llaman viscoelásticos. Los viscoelásticos son geles muy densos. Los colocamos en la cámara anterior y eso nos permite meter y sacar instrumentos sin que el ojo colapse. Cuando terminamos la cirugía, tenemos que aspirar el viscoelástico. Si no lo quitamos, el viscoelástico se queda ahí atrapado y entonces genera que cuando el ojo empieza a producir humor acuoso, el gel no deja que fluya y aumenta la presión intraocular. Los viscoelásticos, la verdad es que son nobles para el ojo y se reabsorben de 48 a 72 horas, pero de aquí hasta que eso pase, va a aumentar la presión intraocular y hay un dolor intenso para el paciente. Entonces, siempre que se hace una cirugía hay que tener mucho cuidado de quitar el viscoelástico, porque si no tenemos este tipo de glaucoma que es iatrogénico. Muy bien, entonces con eso cubrimos los otros tipos de glaucoma secundarios. El último tipo de glaucoma que vamos a ver es el glaucoma congénito. El glaucoma congénito afortunadamente es raro, tiene una prevalencia de 1 en cada 10.000 nacidos vivos, causa ceguera del 2 al 15% de los casos y generalmente es bilateral. Aunque son pocos casos, la verdad es que sí puede ser agresivo. Puede ser primario o secundario. Primario, hay una alteración en la formación del ángulo en la vida fetal y secundario otras patologías oculares como las que ya veíamos. Pueden tener un niño con uveitis, por ejemplo, o probablemente, no sé, tuvo retinopatía del prematuro y tuvo un sangrado, neovasos y tiene un glaucoma neovascular. Ahora, el glaucoma congénito se detecta en los primeros años de la vida. El globo ocular es muy elástico, aumenta la presión intraocular y provoca buftalmos. ¿Qué es buftalmos? Son ojos muy grandes o también se conocen como ojos de buey. La diferencia es que los niños tienen tejidos muy laxos, la esclera es muy elástica. Si empieza a aumentar la presión intraocular en los adultos, pues aumenta la presión, la esclera no se deforma y hay mucho dolor. Pero en los niños, con el aumento de la presión intraocular, la esclera se empieza a hacer grande, 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 grande y aumenta el tamaño del ojo. Generalmente los niños con glaucoma no tienen dolor porque su esclera se adapta, pero son niños de ojos muy grandes. Aquí es como, digo, para que no se les olvide, la verdad es que los papás o mamás que tienen hijos con glaucoma congénito al inicio no se dan cuenta, pero se dan cuenta de los ojos grandes. Entonces están como muy orgullosos porque, ay, mi hijo nació con ojos grandes y tiene ojos perfectos y son bellísimos y son ojos con glaucoma. Cuidado, no todos los ojos grandes son glaucoma, ¿no? Pero si ven un niño con ojos anormalmente grandes, por favor, sospechen que tenga glaucoma.
Ahorita les enseño unas imágenes. También hay aumento del diámetro de la córnea. Como la córnea crece muy rápido para compensar el aumento de presión, la capa de DSM se empieza a lesionar y forma estrías, que se conocen como estrías de Hub. Generalmente la córnea es mayor a 12 milímetros, puede haber edema y opacidad corneal y lágrima y fotofobia. Entonces, vean este pequeño. Este es un buftalmos, por eso les decía, los buftalmos son muy característicos, son ojos muy grandes, se llaman como ojos de buey, la córnea también es muy grande. En efecto hay bebés con ojos grandes, lindos y bonitos y no pasa nada, ¿no? Pero si ven algo como esto, que se parece a un buftalmos, sospechen que tenga glaucoma. Vean la córnea, se ve un poco azulada porque tiene edema. Este es un caso bilateral. Vean este caso. ¿Qué les parece? El ojo derecho es mucho más grande que el ojo izquierdo. Este es un glaucoma unilateral. Diagnóstico diferencial. ¿Qué pudieran pensar que tiene este niño? Si no lo revisamos bien y yo veo a este niño muy rápido, puedo pensar que el ojo izquierdo tiene tosis. Quizá yo lo trato como tosis y le puedo decir, ¿sabe qué, señor? No se preocupe, solo es caída del párpado. Como no le cubre el eje visual, no lo opero y entonces su hijo está muy sano. Pero no, se les está escapando un caso de glaucoma. Por eso es muy importante prestar atención a los detalles en oftalmología. Tienen que medir cuánto mide la córnea. Probablemente esta córnea mida 10 milímetros y esta córnea mida más de 12. No es que este ojo tenga tosis, es que este ojo es muy grande, está buftálmico y es un ojo con glaucoma. Revisen bien a todos los pacientes. Vean acá, mismo ejemplo, este ojo se ve de un diámetro normal y este ojo es más grande, tiene buftalmos. Vean acá, este bebé ya tiene edema corneal. La córnea se ve azul porque está edematosa. Y estas son las estrías que les comentaba. La córnea crece tan rápido que la DSM se empieza a estriar y forma estas rayas que son estrías de Hub. El tratamiento del glaucoma congénito siempre es quirúrgico. Aquí hay una cirugía especial que se hace goniotomía, que es una incisión en la malla trabecular. ¿Qué es la goniotomía? Obviamente en quirófano, niño bajo anestesia general, con una, vamos a poner la canulita, con una aguja algo especial. Se hace una incisión a través de todo el ojito, todo 360 grados a través de la malla trabecular. ¿Para qué? Para hacer orificios grandes y que aumente el drenaje. Goniotomía es el gold estándar. Si no mejora la goniotomía, ya se puede hacer trabeculectomía o implante de válvula de Ahmed. Muy bien. Entonces, por favor, sobre todo en niños, sean muy cautelosos al revisarlos para que no se les escape por ahí el diagnóstico diferencial. Y con esto cubrimos toda la clase de glaucoma. Que tengan buen día o buena tarde y los vemos a todos en su clase por Zoom.